Muy buenas tardes, un miércoles más compartiendo del Señor y de su palabra. En este miércoles, en esta oportunidad, vamos a hacer una continuidad del tema del miércoles pasado. Nada más que son dos cosas, vamos a ver que son dos cosas diferentes, distintas. El miércoles pasado vimos cuál debe ser nuestra posición, nuestra actitud frente a las adversidades, distintas adversidades. Nos dijo el Señor Jesús que debíamos alegrarnos y llenarnos de júbilo cuando por su causa la gente nos vituperaba y decía toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Que debíamos llenarnos de júbilo porque nuestro galardón, nuestro premio es grande en los cielos cuando padecemos de esta manera por causa de Cristo. En esta tarde, en este miércoles, vamos a ver cuál debe ser nuestra actitud hacia, ¿no? Lo anterior, el miércoles pasado, fue cuando recibimos distintos ataques de afuera hacia adentro de nosotros, cómo debemos sentirnos, cómo debemos estar dentro de nosotros, ¿no? Alegres, gozosos. Y ahora vamos a ver qué tenemos que hacer nosotros hacia los demás cuando vienen todos esos ataques. Así que vamos a ver de adentro hacia afuera. Y el pasaje que vamos a utilizar para considerar en esta tarde es en Mateo, capítulo 5, versículos 38 al versículo 48, que dice así. Lleva nada más y nada menos el título de este pasaje, que dice amor a los enemigos. Dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y al cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Luego dice el versículo 43. Oíste que fue dicho. Otra vez Jesús repite esta frase. Ténganla presente porque también vamos a considerarla. Oíste que fue dicho. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, o sea, toda la demás gente? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y le dije, tengan presente esa frase que el Señor Jesús utiliza en esta oportunidad para transmitir esta enseñanza 2 veces. Dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Nos preguntamos entonces, ¿oíste que fue dicho qué? En la antigüedad, ¿no? Era la enseñanza que fueron recibiendo el pueblo. Y Jesús dice, pero yo les digo, que estaba contradiciendo Jesús a la ley o a los profetas. De ninguna manera. Jesús nunca contradijo la ley y los profetas, sino prestemos atención lo que dice Mateo, capítulo 5, versículo 17. Dice así. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para abrogar, no lo vino para contradecir, no vino para cambiar la ley, sino a cumplirla. Pero ¿qué es lo que quiso decir Jesús con esto? Oíste que fue dicho, pero yo les digo, ¿no? Jesús estaba, en este caso estaba contradiciendo
contradiciendo la enseñanza que el pueblo recibía en algunos temas. En ninguna parte de la ley o de los profetas, ¿se acuerdan que era la ley? Eran el Pentateuco, los 5 primeros libros, la ley dada por Dios a Moisés, y los profetas era el resto del Antiguo Testamento. Jesús no contradecía la ley y los profetas, porque en ninguna parte de la ley o los profetas decía que ellos debían aborrecer a sus enemigos. No existe, no hay en ningún mandamiento que digan amen a su prójimo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No hay, no existe. Si no, Jesús no hubiera podido decir, yo les digo, amen a su enemigo. Él no podía contradecir la ley de Dios. ¿Saben por qué? Porque la ley de Dios es perfecta. Salmo capítulo 19, versículo 7 dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si la ley de Jehová no fuera perfecta, no convertiría el alma, no convertiría a las personas, no haría la obra que Dios quiere que haga su palabra en la vida del ser humano, si fuera imperfecta. Jesús no vino a corregir lo imperfecto de la ley, porque no existía lo imperfecto de la ley. Jesús vino a contradecir la enseñanza que el pueblo estaba recibiendo, la mala interpretación de la ley que el pueblo estaba recibiendo. Y por ahí hay un salmo que dice que David decía, yo aborrezco a mis enemigos. Por ahí los maestros de la ley tomarían ese texto para decir, bueno, tenemos que aborrecer al enemigo. Pero no existe en ningún mandamiento dado por Dios al pueblo que diga, amen a su prójimo y aborrezcan a su enemigo. Entonces, ¿qué es lo que falló en esta situación? ¿Qué es lo que falló? Romanos capítulo 3, versículo 21, vamos a ver unos versículos de Pablo en los Romanos y presten atención. Capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios fue anunciada, testificada por la ley y por los profetas. Romanos capítulo 5, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Había pecado, ¿no? Había pecado, pero si no había ley, no había culpa de pecado. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley tiene el propósito, se introdujo, se la dio a Moisés para que el pecado sea descubierto, ¿no? Entonces el ser humano comienza a tener responsabilidad del pecado a partir de la ley. Capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Está clarito, ¿no es cierto? Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Santo, justo y bueno. Entonces, la ley de Jehová es perfecta, corrobora lo que dijo el salmista en el Salmo 19, en el versículo que hemos leído. Entonces Jesús no podía venir a contradecir o a corregir algún defecto de la ley porque no existía el defecto en la ley. ¿Qué es lo que falló entonces? El hombre es el que falló. El hombre desobedeció, el hombre se apartó del propósito eterno que tuvo Dios al crear allá en Edén, antes del Edén, en el principio de todas las cosas, de crear al hombre conforme a su imagen y semejanza. El hombre falló. Entonces Jesús venía a poner una categoría más a esto, digamos, ¿no? Que el hombre tenga otro tipo de grandeza. No podés aborrecer a tu enemigo, y Jesús nos está enseñando el amor.
Y ese es el pedestal más alto que Jesús vino a enseñarnos. Todo su mensaje, todo su tiempo fue básicamente en el amor. Por eso que en un momento Jesús le dijo, un nuevo mandamiento les voy a dar, que se amen unos a otros como yo los he amado. Como yo los he amado. Abrió el abanico, amplió el concepto del amor. Ya la ley decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero no se limitaba solamente al prójimo, sino que se limitaría a todo. Ámense como yo los he amado, de una forma incondicional, de una forma total y absoluta. Abrió el abanico, no cambió la ley, porque la ley de Jehová es perfecta y Jesús no vino a corregir la ley, no vino a hacer una versión nueva de la ley, no vino. Él vino a cumplir la ley, vino a que en la vida de él, en todo aspecto, la ley de Jehová era perfecta y él vino a cumplirla, no a abrogarla, no a abolirla, no a que no exista más la ley. La ley sigue existiendo porque no, ni una jota, ni un tilde de esta ley pasará hasta que Dios venga. Así que Jesús le dijo, ustedes escucharon esto, ¿cuál era el problema? Lo que los sacerdotes y los escribas y los fariseos y todos los jerarcas de la ley, entre comillas, le enseñaban al pueblo. Y el pueblo comía, mamaba y se alimentaba de lo que estos hombres le enseñaban en una mala interpretación de la Escritura. Así que esto es lo que encierra en este caso este dicho, estos dos dichos del Señor Jesús. Por esa razón Jesús en un momento tuvo que decir justamente, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque le era enseñado mal la ley de Dios, mal el camino del Señor. Entonces habían equivocado el camino, porque no le era alumbrado, por acá tienen que seguir. Se regían en cuanto a mandamientos y doctrinas de hombres que ellos ni con un dedo, dijo Jesús, quieren moverlo, les quieren imponer carga a las personas que ellos ni siquiera con un dedo quieren moverlo. Así que era muy delicado ese tema y hacia eso apuntó Jesús, para decirle, yo les digo, no hagan esto, sino hagan esto. Contradecía, entonces, rompía las estructuras de la religión, porque la vida de Jesús no es religión, la vida de Jesús es una elección de vida, es Cristo viviendo en nosotros y nosotros siguiendo, discípulos, siguiendo sus pisadas, siguiendo sus caminos, sus enseñanzas. Vamos a ver en el versículo 44 5 puntos de lo que tenemos que hacer nosotros hacia los demás. Repito y subrayo, vimos el miércoles pasado qué es lo que pasa cuando recibimos distintos tipos de ataque, cómo tenemos que comportarnos, gozarnos, alegrarnos, regocijarnos en el galardón. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros hacia los demás. Versículo 44, 5 puntos. En primer lugar, no debemos resistir al que es malo. Eso lo leímos, versículo 39 al 41. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Jesús dijo, ¿no? No resistan al que es malo. El que te hiere una mejilla, ponele la otra. El que te quiera quitarte la capa, dale la túnica. El que quiera obligarte a ir una milla, ve con el 12. Recuerdan esto para los que no conocen cómo es esta historia. El pueblo romano que cautivó al pueblo israelita, una de las cosas que les imponían, porque ellos teóricamente eran seres superiores a los judíos, cuando ellos tenían una pesada carga que llevar, cualquier israelita que se les cruzaba en el camino, la ley romana decía que ellos podían obligarlos a llevar esa carga, a llevarla por una milla. Jesús le dice, no vayan por una milla. La ley romana dice una milla, yo les digo vayan por 2. Él siempre contradijo las malas interpretaciones, o en este caso la mala ley injusta del pueblo romano hacia los gentiles. Entonces, en primer lugar, no resistir, no poner resistencia al que es malo. En segundo lugar, versículo 44, amar a vuestros enemigos, amarlos. En tercer lugar,
bendecirlos, bendecir a los que maldicen. En cuarto lugar, hacerles bien, hacer bien a los que se aborrecen. En quinto lugar, y no por haber sido colocado en quinto lugar es de menor importancia, sino que yo diría que acá encierra, es el círculo que completa, el anillo que completa el aro, dice, orar por los que os ultrajan y os persiguen. 5 cosas que encontramos entonces, 4 en el versículo 44 y 1 en el versículo 39. La palabra ultrajar, dice orar por los que os ultrajan. La palabra ultrajar significa ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, contra su honor, contra su credibilidad. Humillarlo en público y con cierta violencia. Eso es lo que significa la palabra ultrajar. Y la palabra aborrecer también dice detestar enormemente a algo o a alguien. Dice, entonces, haced bien a los que os aborrecen. Qué complicado que es esto para nosotros, ¿no es cierto? Qué difícil que es. La verdad es difícil para ponerlo en práctica. Porque, seamos realistas, a ninguno de nosotros nos gusta esto. No solamente cuando mienten contra nosotros, como vimos el miércoles pasado. Gócense y alégrense. Esto va contra nuestra razón, contra nuestra imaginación. ¿Cómo vamos a gozarnos o alegrarnos, dichosos, bienaventurados, sentirnos bienaventurados, cuando alguien está hablando peste de nosotros injustamente, mintiendo? Tenemos que aguantarnos esa situación, tenemos que tragar saliva, tenemos que mordernos, como decimos comúnmente, la lengua para no contestar. Y si contestamos queremos que se haga justicia por, entre comillas, por manos propias. Nosotros queremos hacer justicia, porque nos duele que hablen cosas de nosotros o contra nosotros, mintiendo. Y para esto el diablo es un especialista. Para esto el diablo es un especialista porque es el padre de la mentira, el inventor de la mentira. Influye en la cabeza de las personas que quieren hacernos mal para que hablen mentira de nosotros. ¿Sí? Y ahora está hablando del enemigo. ¿Qué es un enemigo? Es una persona que busca nuestro propio mal. Y no solamente nuestro mal. El enemigo busca destruirnos de cualquier manera. De cualquier manera. Hay una declaración de un general británico cuando ocurrió la guerra de Malvinas y dijo que después, post Malvinas, en una entrevista que le hizo un periodista allá en Gran Bretaña, dijo que el ejército británico jamás iba a perder la guerra de Malvinas, porque ellos estaban preparados mentalmente y con armamentos preparados para resistir y combatir y destruir al soldado argentino de todas las maneras. Física, mental, espiritual y cualquier tipo de destrucción que ellos podían hacerle, lo iban a hacer. No era solamente tirar un tiro, sino en todo sentido. Así que decía este general, nosotros jamás íbamos a perder la guerra. El enemigo es ese, el que busca destruirnos, cualquiera sea la forma. Entonces, básicamente eso es un enemigo, y quizás alguno de ustedes se está preguntando, yo me pregunto, yo no tengo enemigos. Yo no tengo, personalmente yo no tengo enemigos. Por lo menos declarado. Pero si no tengo enemigo, quedo exento de esto, no.
porque están los que nos maldicen. ¿Qué es maldecir? Los que nos insultan, los que nos dicen malas palabras, que se la agarran con nosotros en forma verbal, que nos persiguen de esta manera, los que nos aborrecen, los que nos aborrecen, los que nos ofenden con hechos, con insultos, los que quieren atentar contra nuestra dignidad, contra nuestro honor, con nuestra credibilidad. Y esto tiene que ver con ser enemigo, aunque no está declarado, pero son actitudes de un enemigo. Pero, a ver, no estamos hablando sobre personas solamente, sino que tenemos que tener en mente, primero, que no es la persona nuestro enemigo, sino que según lo que Dios le reveló al apóstol Pablo en Efesios, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra seres humanos, en medio de esas batallas, en medio de esos problemas que han venido sobre nosotros, aquel que miente contra nosotros, aquel que busca nuestra destrucción, busca perjudicarnos, busca ensuciarnos, busca ultrajarnos, ¿no? Entre todas esas lluvias de meteoritos, entre comillas, espirituales, sobre nuestra vida, que busca nuestra destrucción, no es el ser humano, sino que dice Pablo a los Efesios, dice capítulo 6, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales, contra toda potencia de maldad en las regiones celestes, contra el diablo y contra sus ángeles, que batallan influenciando a las personas, motivando a las personas para que batallen contra nosotros, porque nosotros pertenecemos a otro reino, al reino de su amado Hijo, al reino de Jesús, que vino a establecer su reino allá cuando nació, antes de nacer, cuando María quedó embarazada, Jesús, el ángel le dijo, el nombre de esta criatura que está por nacer, llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y por eso Jesús dijo, arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, todas las huestes de Satanás están abocadas para tratar de destruirnos, y lo van a querer hacer, van a querer agotar los recursos. Pero en cuanto a la actitud que nosotros tenemos que tomar hacia las personas, es esto: no resistir al que es malo, amarlos, bendecirlos, hacerles bien, orar por ellos. Eso es lo que nos enseñan estos dos versículos, el versículo 39 y el versículo 44. Debemos tomar esa actitud. Miren, Jesús hizo lo mismo y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Dice, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Él le da a todos de la misma manera. Él pagó a todos de la misma manera. Después cada uno tendrá el pago de su propia acción, de su propio accionar. Pero de parte de Dios hace llover sobre justos e injustos, hace llover sobre... Entonces, ¿qué nos está enseñando acá? Que nosotros tenemos que tener la misma actitud. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. No está enseñando acá que si tomamos esta actitud, ¿no?, de amarlos, bendecirlos, hacerles bien, orar por ellos, solamente vamos a ser hijos de Dios haciendo estas cosas. No, porque la salvación no es por obra, sino que es por gracia. Nosotros no tiene nada que ver con ser salvos. Tiene que ver con la actitud de imitar a aquel que es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Aquel que como Jesús hizo lo mismo. Cuando dice, para que seáis hijos, quiere decir que lo vamos a reflejar. Reflejar esa imagen que el platero quiere ver sobre la plata puesta en el crisol. Que Jesús quiere ver en nosotros. Él quiere ver su imagen y quiere que reflejemos su imagen hacia el mundo. Entonces cuando dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, está diciendo, nosotros decimos comúnmente un dicho, dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Cómo vamos a reflejar quién está en nuestros corazones si nos comportamos igual que el mundo se comporta, ¿no? Si hay un enemigo, bueno, hay que tratarlo como tal. Si alguien te pega en una mejilla, no me va a pegar la segunda. Y así resistimos al que es malo con resistencia, ojo por ojo y diente por diente. Cristo vino a poner la vara más alta. Cristo vino a decirnos, no se comporten de esta manera, ¿no? Sean hijos de vuestro Padre, imiten a vuestro Padre, que hace salir su sol sobre malos y buenos,
y hace llover sobre justos e injustos, que paga bien por mal, Él es fiel, aunque nosotros le seamos infieles. Por eso dice, si aman a los que los aman, ¿qué van a hacer de más? Miren, Jesús, nosotros seguimos su pisada, ¿no? Y Jesús hizo esto. Jesús amó al prójimo, pero también amó a los enemigos. Jesús los bendijo cuando los maldecían. Jesús les hizo bien aun cuando le pagaron con el mal. Jesús oró por ellos aun cuando lo colgaron en la cruz. Lucas capítulo 23, versículo 34, dice así. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oró por ellos aún estando clavado en la cruz. Y los primeros discípulos siguieron el mismo ejemplo. Nosotros debemos hacer lo mismo hoy, año 2021, pero los primeros discípulos, y hay uno que quedó registrado en la palabra, no fue el único, pero uno quedó registrado en la palabra como el ejemplo a seguir. Hechos capítulo 7, versículos 55 al 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a sus pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo estaban apedreando. Le pegaban las piedras por todo el cuerpo y Esteban, puesto de rodillas, oró, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Eso es lo que enseñó Jesús. Eso es lo que enseñó Jesús. Pero no esperes a ser apedreado para que esta actitud sea un ejemplo, sino que en todo sentido, cuando Pablo dice a los Efesios también, cuando habla de la armadura de Dios, los dardos encendidos, ahí tenemos que tener el escudo de la fe con el que pongamos el escudo de la fe, y los dardos van a pegar las pedradas, los insultos, los ultrajes, todo va a pegar contra ese escudo de la fe y se van a apagar. Jesús, con solo decir una palabra, pudo haberlos despedazado a la turba que venía contra él, y Pedro no entendió ese mensaje, sacó su espada y quiso defender a Jesús cortándole la oreja a Malco. Jesús lo reprendió y con una sola palabra él pudo haberlo destruido totalmente. Y cuando les pregunta a la turba a quién buscan, ellos le contestan a Jesús, él le dice simplemente, yo soy. ¿Y se acuerdan lo que pasó? Retrocedieron y cayeron a tierra con solamente dos palabras, yo soy. Solamente así. Así que quisieron prender al dueño de la vida y no pudieron ni ponerse en pie, ni estar en pie ante semejante autoridad. Por eso dice versículo 48, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este es el versículo de la conclusión. Es el resumen del mensaje que dijo Jesús, que demuestra que la totalidad de la ley encuentra su cumplimiento perfecto en la perfección del Padre, a la cual, a esa perfección, somos llamados todos los que somos discípulos de Jesús. Todos los que somos discípulos de Jesús. Qué vida de excelencia, ¿no? Nos enseñó Jesús. ¿Difícil? Por supuesto que sí. Hay que estar en el momento. Pero también la Biblia nos ha prometido, Jesús nos ha prometido, yo estoy con ustedes todos los días. Miren, esto tiene una connotación muy importante, lo que dijo Jesús, yo estoy con ustedes. Y tiene que ver con esto también, porque no vamos a estar solos cuando nos lancen dardos encendidos sobre nuestra vida. Va a estar Jesús con nosotros. Cuando Dios tenía que guiar al pueblo
de Israel a la tierra prometida, Él le dijo a Moisés y le dijo a Josué, yo estoy contigo, yo voy contigo. Y Josué le dijo, si tú no vienes con nosotros, no nos saques de aquí. Dios le dijo, yo voy a ir contigo. Voy a mandar tu ángel. No, no, no. Si tú no vienes con nosotros, no nos saques de aquí. Y Jesús le dijo a los discípulos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No prometió un ángel. Él mismo va a estar con nosotros. Así que, cuando el diablo viene queriendo destruirte de mil maneras, fortalecete en aquel que está contigo, en Jesús, el poderoso gigante, el Rey de Reyes, Señor de Señores, porque no estás solo. Él no te largó solo en esta situación. Él no te dijo, amen a sus enemigos y arréglense como puedan. Él te dijo, ama a tu enemigo, porque yo voy a estar con vos. Yo voy a estar con vos. Todos los días, hasta el fin del mundo. Dios te bendiga.